Primera, doctrina del pecado. Pecado es toda la acción contraria a la ley de Dios. El pecado es el fracaso en cuanto a ajustarse a la ley moral de Dios en acción, actitud o naturaleza. También se dice del pecado que es errar el blanco o infracción de la ley. Podemos decir del pecado entonces que es la rebelión del hombre buscando ser autónomo de su creador. Romanos 2:23, Salmo 51:4 y Génesis 3:5-7. El origen del pecado. Es un hecho que el pecado existe y está dentro de la creación de Dios. Pero dadas las perfecciones de Dios, abro paréntesis, ya que Él no puede pecar ni tampoco crea el pecado, pasajes como Deuteronomio 32, verso 4 y Santiago 1, verso 13 nos habla de eso. Entonces podemos decir que el pecado existe por una acción de la voluntad divina sin ser Dios el autor del mismo. Como nos muestra Efesios 1, versículo 11, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Algunos eruditos llegan a la conclusión de que Dios no es el autor del pecado como causa primaria, sino más bien como causa secundaria. Podemos decir con razón que Dios tuvo la voluntad de permitir el pecado, pero al hacerlo afirma su gobierno providencial sobre el pecado. Igualmente, quiero aclarar que este es un tema de debate teológico y académico, el cual está bajo el manto del misterio divino, como nos enseña 2 Tesalonicenses 2:7, el misterio de la iniquidad. Entonces, no iré más allá de lo que puedo saber por las Escrituras. El pecado existió primeramente en Satanás y sus demonios antes de la desobediencia de Adán y Eva, y luego entró al mundo y en la humanidad mediante estos seres. Ezequiel capítulo 28, versículos 14 al 18, Génesis 3:5, Isaías 14, versos 11 al 14 nos habla acerca de esto. Fue la voluntad de Satanás la que pecó al dirigir la rebelión de los ángeles, así como fue la voluntad de Adán la que pecó al tomar el fruto prohibido. En última instancia, estos fueron según la voluntad decretada por Dios, pero Satanás y el hombre siguen siendo responsables de su pecado. Las consecuencias del pecado. Sigo. Las consecuencias del pecado. Todas las relaciones de los seres humanos quedaron afectadas por causa del pecado. Primero, la relación con Dios quedó rota, Romanos 1:18, Colosenses 3:6, Santiago 4:4. También la relación con los demás seres humanos, Génesis 4:8, Santiago 4:1 y 2, Génesis 6:5. También como la relación con la creación, como nos habla Romanos 8:20 al 22. El pecado es transmitido. El pecado de Adán también nos hizo heredar una naturaleza pecaminosa que naturalmente se opone a Dios y a su ley moral. Romanos 7:18 nos enseña esto. 1 Corintios 15:22 y Salmo 51:5. Es una realidad que en nuestra corrupción heredada pecamos, pero no todo lo que pudiéramos hacerlo, lo cual nos muestra nuestra incapacidad de hacer por nuestra voluntad lo que agrada a Dios, como nos enseña 1 Corintios 2:14 y 15. El estado del pecador. El pecado entró a través de la desobediencia de un solo hombre, Adán, convirtiendo a la humanidad en pecadora. Eso nos enseña Romanos 5:12. La consecuencia, la muerte pasó a todos los hombres, no solo como castigo físico, sino como separación de Dios. Romanos 5:12 al 21, Corintios también, 1 Corintios 15, 21 y 22. La universalidad del pecado. La muerte reinó sobre todos, incluso antes de que existiera una ley escrita, porque la tendencia al pecado se volvió inherente a la naturaleza humana, como nos enseña Romanos 3:23. Acerca de esto podemos decir, ante este panorama tan triste y demoledor, que hay esperanza para el pecador. Aunque el pecador se encuentra arruinado, muerto en delitos y pecados, como nos enseña Efesios 2:1, con una voluntad totalmente hostil hacia Dios, el hombre no quiere
Y también por una falta de poder el hombre no puede, como nos enseña Juan 3, 19 al 20 y Juan 5, 40. Es a través entonces del llamado del Evangelio que Dios opera en aquellos escogidos. Y esto no hace más que movilizar al pueblo de Dios, anunciar las buenas nuevas hasta lo último de la tierra. Porque no sabemos quiénes son esos escogidos, por lo tanto, saber que Dios sigue salvando a su pueblo nos impulsa a obedecer la gran comisión, porque hay esperanza para el pecador. Muchas gracias, Franco. La martiología, la doctrina del pecado, y ahora pasamos a preguntas del concilio que tengan para alguna pregunta. Para romper el hielo. Sí, como siempre. Primero, decir que la iglesia te ama. Se han acercado varios hermanos a contarme que conocen mi auto por si algo le pasa, si seguía preguntando. Te amenazaron. Ama. Esos son los miembros de la iglesia. Pensando en esto del pecado y entendiendo que hay listas en la Biblia donde nos menciona cuáles son pecados, ¿considerás que hay otras cosas que la Biblia no menciona explícitamente como pecado, pero que sí son pecados o podríamos llamarlos pecados? Por ejemplo, pensando en una situación cuando un matrimonio no quiere tener hijos, por ejemplo, la Biblia no condena específicamente como pecado no tener hijos, pero nos deja ver la idea que el diseño y el orden de Dios es tener hijos. Entonces, ¿podemos decir que están pecando al no desear tener hijos? Muy buena pregunta. Cerramos todo y nos vamos. Bueno, primero, todo lo que no proviene de fe es pecado. Y parte del mandato divino en Génesis es llenar la tierra, sepultarla, señorear. Eso incluye la mayordomía también, en mi posición, que incluye la mayordomía en la procreación. No querer tener familia de una manera, quiero usar las palabras correctas, por eso me voy a tomar el tiempo para responder. No querer tener familia por razones que pueden parecer válidas, pero no meritarían eso, ir contra el mandato explícito que tenemos en Génesis. Creo que es pecado, sí. Hoy en día es un tema que estamos atravesando todas las iglesias, ¿no? Tenemos matrimonios muy grandes a veces y deciden no tener hijos. ¿Sí? Entiendo tu pregunta, ¿a dónde va? Es difícil, pero debemos de confrontar con las escrituras y la bendición que es poder tener hijos, en el caso de que el Señor nos permita poder tenerlos, porque se entiende que hay mucha gente que no puede, por cuestiones naturales o por cuestiones también. Puede haber otras cuestiones que, diríamos, aquí entra un poco lo que es la conciencia, entonces se vuelve un terreno un poquito gris. Entonces, yo trataría cada caso en particular. No haría una definición tan dogmática. Es mi convicción que hay un mandato a la procreación, pero no podría ser dogmático porque cada caso creo que sería particular. No sé si responde tu pregunta. ¿Alguna pregunta? Sí. No sé si él habla de matrimonio, digamos, porque el matrimonio. No, porque yo iba a decir que Pablo, por ejemplo, él dice que él aconsejaba no casarse, digamos. En todo caso, digamos. La hacía fácil. Para decir, no. Claro. Sí. Hablando dentro del matrimonio. Hablando dentro del matrimonio, cuando alguien voluntariamente decide no tener hijos, claro, entra pienso que es una cuestión más de conciencia y que cada caso se debería evaluar de manera particular. Si es por una cuestión de egoísmo,
Motivos egoístas creo que es pecaminoso y en otro caso podría ser simplemente una cuestión de mayordomía y bueno, ahí se tendría que respetar su decisión. Pero en el contexto que estamos viviendo y los problemas que está trayendo sociales, creo que más claro que nunca se está mostrando que es pecaminoso. Cuando se puede y no se quiere. Una pregunta más respecto a esta doctrina. Franco, viste que el armenianismo, el capitalismo, el pelagianismo, todo eso, básicamente inician su división respondiendo a esta pregunta, que es la que yo te quiero hacer. ¿Hasta qué punto la caída de Adán, el pecado, afectó al ser humano? En cuanto a esto, mi posición es que la caída fue radical, total, diríamos, en alma, a ver si lo tengo aquí, en acción, en actitud y en naturaleza, completa. ¿Sí? O como también se suele llamar en doctrina reformada, la depravación total del alma. Creo que el hombre está depravado totalmente, que no puede y no quiere venir a Dios, salvo que Dios le regenere previamente a la fe que viene por el oír y la palabra de Dios. ¿Responde Mariano? Sí, sí. Agrego yo una más. ¿Qué implicancia tiene eso a la hora de predicarle a una persona? Gracias, Pedro. La primera pregunta, Pedro. También conocemos también del auto de Pedro. No, él es anciano, no, por favor. La implicancia es que nosotros predicamos en el Valle de los Huesos Secos y predicamos a personas que están muertas en delitos y pecados y estamos predicando a cadáveres, diríamos, espirituales, que no dependemos de la soberanía y la gracia de Dios y el Espíritu Santo que opere en la persona para responder al Evangelio. También creo que con respecto a eso, viendo el panorama doctrinal de la caída radical o de la depravación total, es mi convicción que descansamos plenamente en el poder de Dios, en el poder del Evangelio, para dar vida al que está muerto en delito y pecado, como dice la Escritura. ¿Alguna pregunta más? Sí, si pudieses complementar lo que ya has dicho, alguna apreciación particular sobre el pecado en el creyente. El pecado en el creyente es una realidad. La Escritura nos habla de que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, lo hacemos a Dios mentiroso. Entonces creo que el creyente peca. De hecho, pecamos. Y en cuanto a tu pregunta, lo que quiera decir. La iglesia pastoral, sí, creo que el pecado es una realidad y es parte del remanente de pecado que todavía mora en el creyente. Yo citaba hoy Romanos 7, y es parte de ese remanente que todavía ejerce influencia, a veces muy poderosa en algunos creyentes. En algunos pareciera que incluso hasta pareciera desacreditar su profesión de fe por los pecados, pero no. Estamos en un proceso de santificación progresiva en el que vamos siendo liberados día a día del pecado. Pero el pecado es una cuestión real que sucede en los creyentes y de este lado del sol, diríamos, hasta que estemos en la presencia de Cristo, tendremos que lidiar con el remanente de pecado en nosotros. No sé si... Un tema amplio. Es un tema amplio. Gracias. Bien, hermanos, ¿tienen alguna pregunta más? Si no, podemos pasar. Agrego así algo a lo que... ¿Puedo? Sí. ¿Qué implicancia? Porque por ahí con el tema del remanente de pecado, muchos pueden llegar a justificarse en cuanto a su hogar, su conducta, y no corregirse, entender que Dios perdona y relajarse en ese sentido. Y ahí es muy filoso y bueno, Pedro, nosotros que tenemos que lidiar muchas veces con todo esto y lidiamos con nosotros mismos. Aclaro, para todos los que estamos acá,
lidiamos con esto, ese remanente del pecado, y creo que hay una diferencia entre que uno puede caer en pecados de manera ocasionales o tener ciertas tentaciones o ciertas inclinaciones hacia ciertos pecados, pero creo que la práctica del pecado es otra cosa. Una persona que peca deliberadamente y casi siempre en las mismas cosas, tal vez deberíamos hacerlo reflexionar si esa obra de gracia es una realidad en su vida. No sé si... Sí, ¿bien? a eso había apuntado. Gracias, Pedro. Gracias por el pie. Bien, hermanos, pasamos a la siguiente doctrina: soteriología, orden de la salvación. Este punto es hermoso. Para mí fue hermoso descubrirlo, porque me acuerdo del pastor Alejandro Riff me dijo un día vamos a hablar acerca de la soteriología, y yo lo quedé mirando y digo, ¿qué? Dice, no es ningún tipo de brujería, es el orden de la salvación. Bueno, la soteriología es el orden de la salvación. La soteriología, o ordo salutis, como se le llamó en la Reforma, dice, es el orden de la salvación, y se refiere a una serie de pasos conceptuales dentro de la doctrina cristiana de la salvación. Bueno, mis convicciones acerca de ellos son lo que se suele llamar, o como quieran, o peyorativamente, o al menos como me identifico, mi postura es la postura reformada o calvinista, en la que dentro de esta manera de entender el orden de la salvación, mi postura es la de, otra palabra rara, infralapsarianismo, que sostiene que el decreto de Dios sigue un orden, el siguiente orden. Primero, Dios crea a los seres humanos. Segundo, permite la caída, lapsum, de ahí viene la palabra. Predestina para salvación a algunos y deja a otros en pecado. Elección y reprobación, que lo encontramos en las Escrituras, aunque siempre es un tema, pareciera tan escabroso de tocarlo, pero es bíblico, está en las Escrituras. Después, justificar a los elegidos en Cristo, condenar a los demás. En fin, el infralapsarianismo nos recuerda la respuesta misericordiosa de Dios al pecado. Cuando dije justifica a los elegidos en Cristo y condena a los demás, aclaro que estoy hablando de que Dios a nadie le entrega injusticia. Dios a uno les otorga gracia, la gracia es libre, es gratuita, Dios no está obligado a darla, pero la justicia, como parte de sus atributos, Él la tiene que dar a todos. Los escogidos reciben el perdón por la obra de Cristo en la cruz, que le es sumada a su cuenta, y los demás son justamente condenados por su pecado. Ahora, el orden de la salvación, otra palabra que vamos a utilizar que se nos acusa mucho, la predestinación. La predestinación, según las Escrituras, es el decreto eterno de Dios por el cual Él ha decidido, por su sola voluntad, lo que sucederá con cada persona en relación con la salvación o la condenación. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, versículo 9, versículo 11, Romanos 8, 28 al 30, 9, 11, 13, 15 al 16, segunda de Timoteo, y hay otros pasajes más que se lo piden, después leemos. Luego de la predestinación entendemos que hay una elección, que es el propósito inmutable de Dios, por el cual antes de la fundación del mundo, Él, por pura gracia y conforme a su soberana voluntad, escogió de entre toda la humanidad a un número determinado de personas para la redención en Jesucristo. Ahí están los pasajes, Isaías 45, Romanos 9, 11 al 13, Primera Tesalonicenses, Efesios, Colosenses. Los pasajes están, si alguno después quiere corroborar los pasajes, están los escritos aquí. También, como hay una elección, muchos no lo aceptan, pero también si entendemos que hay una elección, hay una reprobación. Cuando hablo de la reprobación es que Dios pasa también por alto. Dios se complació en pasar por alto al resto de la humanidad y condenarlos a ira por su pecado, para la alabanza de su gloriosa justicia. Así como la salvación es para la gloria de su gracia, de su libre gracia en Cristo, también esto es para la gloria de Dios, de su justicia.
El llamado externo. El llamado externo es la predicación indiscriminada del Evangelio en la palabra de Dios, proclamando los beneficios de Cristo a los pecadores, donde Él llama y manda a los hombres a creer, tener fe, arrepentirse y apartarse de su pecado para volverse a Él para salvación. El llamamiento eficaz, la regeneración o el nuevo nacimiento. Esta es la obra del Espíritu de Dios, mediante el cual, transformando nuestros corazones, convenciéndonos de nuestro pecado y miseria, iluminando nuestras mentes con el conocimiento de Cristo y renovando nuestra voluntad, nos persuade y capacita para recibir a Jesucristo, ofrecido gratuitamente a nosotros en el Evangelio. La fe salvadora. Esta es un conocimiento seguro y una confianza sincera en todo lo que Dios nos ha revelado en su palabra, la cual el Espíritu Santo obra en nosotros mediante el Evangelio, donde el perdón de los pecados, la justicia eterna y la salvación son dados gratuitamente por Dios, simplemente por gracia, únicamente por los méritos de Cristo. El arrepentimiento verdadero es una gracia salvadora forjada en el corazón del pecador por el Espíritu y la palabra de Dios, donde al ser consciente del peligro, la inmundicia y la odiosidad de sus pecados, y al comprender la misericordia de Dios en Cristo, se lamenta y aborrece sus pecados, de modo que se vuelve a Dios, proponiéndose constantemente caminar con Él en todos los caminos de la nueva obediencia. La justificación. Este es un acto de la gracia gratuita de Dios, mediante el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos ante sus ojos por una declaración legal, únicamente por la justicia de Cristo que nos es imputada y recibida solo por la fe. La adopción es un acto de la gracia gratuita de Dios, mediante el cual somos recibidos en el número de los escogidos y tenemos derecho a todos los privilegios de los hijos de Dios. La santificación, o también llamada santificación progresiva, que es la obra de la gracia gratuita de Dios, mediante la cual somos renovados en todo nuestro ser conforme a la imagen de Dios y somos capacitados cada vez más para morir al pecado y vivir con rectitud. La perseverancia de los santos. Este es un punto que lo agregué en lo último porque lo había pasado por alto, porque había dado por sentado que llegando a la glorificación la perseverancia estaba, y agradezco a mi hermano Román que me llamó la atención acerca de este punto y lo agregué. Así que si alguno tenía la otra copia, esto está agregado. Acerca de la perseverancia de los santos. Todos los hombres y mujeres que Dios ha llamado por el Evangelio y han sido unidos a su Hijo y santificados por su Espíritu, estos no pueden perderse, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, aunque todavía pequen, algo hablamos hoy. Y creo que los santos, los creyentes, perseveran en la fe, y que los que han sido llamados eficazmente por Dios y han sido regenerados por el poder del Espíritu Santo, perduran hasta el fin, así que ellos perseveran. Pero ellos perseveran no solo porque son tan diligentes en hacer uso de las misericordias de Dios, sino que la única razón por la cual cualquiera de nosotros continúa en la fe, aún hasta el último día, no se debe tanto a que hemos perseverado, sino porque nosotros hemos sido preservados por Dios. La perseverancia de los creyentes depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de la elección, que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre, sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él. La glorificación es la obra de la gracia gratuita de Dios, donde solo los elegidos serán recibidos en el cielo, donde serán plena y eternamente liberados de todo pecado y miseria, llenos de gozo inconcebible, hechos perfectamente santos y felices, tanto en cuerpo como en alma.
Ahí están todos los pasajes, hay muchos pasajes acerca de la glorificación. Bueno, ahí, no sé, creo que no hace falta, pero hay unos ítems que tienen ahí de las siguientes confesiones. El artículo está tomado, este punto son confesión belga, catecismo de Heidelberg, segunda confesión helvética, artículos de la religión, cánones de Dort, etc. Muchas gracias, Franco. ¿Preguntas del presbiterio sobre esta doctrina? ¿Cuál va a ser tu discurso a la congregación de pastoreas en relación a la obra misionera, considerando que hay una afirmación acerca de la elección de Dios por gracia de ser salvos? Entonces, ¿cómo impacta este aspecto de la teología que afirmás es el apoyo, el desarrollo de la obra evangelizadora a nivel local, regional o hasta el último de la tierra? ¿Cómo se concilia eso? ¿Cómo se concilia eso dentro de el hecho de que Dios tiene un pueblo escogido por gracia desde antes de la fundación del mundo? Y qué compatibilidad tendría eso con la obra misionera, que en todo caso iríamos a predicarles esperando que tengan respuesta, ¿no? No sé si un poco traduciéndolo. Hay una frase que a mí me gustó mucho, que era, la obra misionera era ir por el mundo a buscar a mis hermanos y que mis hermanos van a responder al llamado de Cristo. Por lo tanto, si no lo hago, soy un negligente y un mal mayordomo, y es nuestro deber ir a buscar a nuestros hermanos al mundo. No sé si es correcta, pero esa ilustración ahí me ayuda un montón a pensar en la obra misionera y los desafíos que ella trae. Entendiendo que tenemos dos posturas, la que presentaste, donde nos deja ver que la salvación no se pierde, salvo, siempre salvo. Pero entendiendo también que hay iglesias, y tal vez podríamos pensar en malas enseñanzas, donde los llevan a pensar que la salvación se pierde, por ende deben trabajar y obrar, porque si no, su salvación se pierde. Entonces, ante esta confrontación de miedo y libertad, entendiendo la seguridad que tenemos, ¿qué pensás que es más eficaz a la hora de poder llevar a los hermanos a entender a Cristo? ¿Sí, por miedo o por la seguridad? ¿Me explico? O sea, la diferencia que existe entre aquella doctrina que enseña que la salvación, una persona puede caer del estado de gracia y perderse. En el infierno, un ejemplo, voy a citar un ejemplo que lo hemos escuchado hasta en predicaciones antiguas, que si una persona el último día antes de la muerte pecó, fue cristiano y se portó bien toda su vida, y el último día pecó, no se arrepintió, se fue al infierno. Y te hace pensar, y todos dudan cuando se plantea eso. Bueno, voy a leer un pasaje. Creo que en estos pasajes de la seguridad de la salvación, pienso siempre en las palabras del Señor Jesucristo, en Juan 28, 29. Siempre cuando nos toca hablar con gente que tiene dudas acerca de la seguridad de la salvación, le leo estos pasajes como Juan 10, 28 y 29, dice: yo les doy vida eterna. No nos da vida temporal, ni una vida que se puede perder, no, yo les doy vida eterna. Jamás perecerán y nadie podrá arrebatármelas, como no pueden arrebatárselas a mi Padre, que con su soberano poder me las ha confiado. Estoy leyendo en versión Biblia de la Palabra, perdón. Pero el pasaje creo que todos lo conocen. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.
así como ese, como los pasajes que están en sus notas ahí, en su apunte. Podemos ver Efesios, también Efesios capítulo 1, 13 y 14. Ahí estamos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Son pasajes que nos hablan de la seguridad, de la salvación, y no hay posibilidad que si alguien ha confiado, se ha arrepentido de sus pecados, ha confiado en Cristo, que pueda perderse. Creo que ha hecho mucho daño a la iglesia esta doctrina de no tener seguridad de la salvación y hablar peyorativamente de la seguridad de la salvación. Allá van los salvos, siempre salvos. Franco, solo para entender cuál es tu postura. ¿Vos querés una reprobación activa o pasiva? Es decir, activa, Dios endurece el corazón de la gente para que peque y se pierda, o pasiva, los deja en su pecado. Nos pasa por alto. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué consejo pastoral le darías a un miembro tuyo que lucha con familiares que le predican el evangelio, quizás sus hijos adolescentes, y que no le predican el evangelio y no ve la obra de Dios, creyendo en que Dios escoge y demás? ¿Cuáles serían tus palabras como pastor? Tengo dos palabras ahí difíciles. Una que tiene que ver con mi propia convicción. Y después saber que Dios salva, nos llena de esperanza, de que es a través de la predicación del Evangelio que viene la fe y que las personas vienen a Cristo y pueden hallar salvación. La segunda, voy a decir lo que es mi convicción. A pesar del triste panorama que planteas, que lo vivimos todos en nuestras familias, creo que la pregunta a veces se pone al revés. Y pienso que la gloria de Dios es más importante que la salvación de los hombres. Y si alguien rechaza a Cristo, rechaza el ofrecimiento gratuito de la salvación, del perdón de los pecados, de reconciliarse con Dios, debería de temer. Y si Cristo en aquel día condena a tal persona, la gloria de Cristo es más importante. Pero es mi convicción. Sé que esto se suele romantizar mucho para intentar convencer, pero es mi convicción que debo predicarles el Evangelio con toda mi fuerza, con toda la claridad posible para que ellos puedan entender la situación en la que se encuentra su alma e ir a Cristo. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Última pregunta. La última, respecto a la predicación del Evangelio del niño, ¿cuál es tu posición, tu criterio, qué enseñanza de la iglesia? La evangelización del niño, si tenés en consideración alguna edad determinada a partir de la cual se hace un esfuerzo evangelístico o no, y la profesión de fe del niño. ¿Qué mirada tenés de eso? Según testimonios, voy a empezar por el final y después, en todo caso, te vuelvo a que me repreguntes. Hay muchos testimonios de niños que han hecho una profesión de fe genuina, real, que se han convertido a Cristo, que se ha visto la obra de la gracia de Dios. Y después, con respecto, digamos, pensemos en el hogar, que tenemos que transmitirle con todas nuestras fuerzas y los medios que tengamos a nuestro alcance. Podemos valernos de medios, ninguno somos especialistas a veces en comunicarnos bien o de manera correcta con los niños, pero como que tiene que tener algunos puntos. Que el pecado también nos ha afectado a ellos,
y que deben ir en arrepentimiento y fe a Dios, utilizando el lenguaje en el que ellos puedan comprenderlo de una manera así, sí, porque nos ha pasado de hablar de doctrinas un poco profundas con los chicos y que se quedan un poco perturbados, pero no sé si responde un poco a tu pregunta o si no, repregúntame. Sí, está claro lo que planteas. La pregunta para repreguntar sería: en esta congregación que vos pastoreas, hay un esmero, hay un énfasis, hay una amonestación a que la iglesia evangelice a los niños. Sí, aquí en la iglesia local, si vamos a hablar de la iglesia local, tenemos ministerio, hay hermanas que están a cargo de ese ministerio y la enseñanza de ellas es doctrinal. No es una enseñanza, no es que juntamos a los niños para jugar, sino que los niños tienen que aprender las doctrinas esenciales del cristianismo. Dentro de eso está el arrepentimiento, está el celo de Dios y cosas así. Pero sí, hay un esfuerzo de que los chicos sean formados doctrinalmente acerca de la necesidad que tienen del Evangelio. Hermanos. ¿Puedo ser la última? Sí. En cuanto a santificación, tu postura es monarquista, sinergista, ¿le podrías explicar a la iglesia más o menos? Buenísimo. La santificación. Bueno, mi postura es que en la salvación es un acto de la libre gracia de Dios, por lo tanto es monergista, es uno actuando solo, uno trabajando, es Dios que viene al hombre. Lo tenemos en el ejemplo de Génesis, que Dios vino a Adán, ¿no? Y Dios cubrió su vergüenza, su desnudez. Entonces vemos el accionar de Dios viniendo al hombre, entonces es la acción de uno, monergista. En la santificación, cuando el creyente ha sido renovado, ha sido regenerado, nació de nuevo, creo que la santificación, lo que llamamos santificación progresiva, es una obra sinergista, es Dios y el hombre obrando juntos. Es Dios, el Espíritu, obrando en nuestro corazón, utilizando la palabra y los medios de gracia, trabajando en esa santificación progresiva hasta que estemos en la gloria del Señor. Muy bien, hermanos. Próxima doctrina que tenemos en nuestro material, Franco, eclesiología, doctrina de la Iglesia. Con respecto a la doctrina de la Iglesia, creo que la Iglesia es una, católica o universal, es invisible por naturaleza, que con respecto a la obra interna del Espíritu está compuesta por todos los creyentes de todos los tiempos, de toda lengua y nación, que fueron, son y serán reunidos a Cristo su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Es mi convicción, quiero aclarar que esto que voy a leer ahora, hay otras posturas, y dentro de mis hermanos hay otras posturas dentro de la iglesia cristiana, y me gusta decir, porque ya van a venir estos temas en los que podemos tener algunas diferencias doctrinales, más que doctrinales, sino de interpretación. En mi postura, que una iglesia bíblica y una iglesia viva es una iglesia que hace teología, es una iglesia que piensa, es una iglesia que discute, que debate. Una iglesia que tiene un solo pensamiento en estos temas que son un poco más grises, tiene un problema de que a veces cuando se vuelve algo monolítico perdemos esa vida que al menos es mi convicción que debe haber en la iglesia. Así que vuelvo al punto. La iglesia, es mi convicción, no es una novedad del Nuevo Testamento separada de la iglesia del Antiguo Testamento. Esto lo podemos observar en la declaración del Señor Jesús. Este es uno de mis argumentos. Cuando en Mateo 16, versículos 16 a 20, le dice a Pedro que sobre la base de su declaración, cuando Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le dice que Él edificará su iglesia. Los discípulos, ninguno de ellos preguntaron qué quería decir con aquel término iglesia, sino que era un término, sino que era algo conocido entre ellos. Esto era así porque en la Tanakh
en su traducción de la Septuaginta, nombre dado a la labor de los 70 judíos que trabajaron en ello durante el reinado de Ptolomeo II Filadelfo. En dicha versión, la palabra eclesia, que nosotros tenemos como iglesia, aparece unas 70 veces en el Antiguo Testamento. La palabra eclesia se usó para traducir la palabra hebrea ka'al, que viene de la raíz que significa convocar. Entonces, esa palabra traducida al español es asamblea o congregación del pueblo de Israel. Por lo tanto, siempre estuvo este concepto del pueblo congregado por Dios o de la asamblea de los santos. Allí dejo pasajes del Antiguo Testamento y pasajes del Nuevo Testamento para avalar un poco esto que yo creo. Creo firmemente que la iglesia está constituida por creyentes de todas las épocas, Antiguo y Nuevo Testamento, que incluye a aquellos hombres escogidos antes de la ley, a los verdaderos israelitas dentro de Israel, lo que en la Biblia se llama el remanente, y los gentiles escogidos, gente de todas las naciones fuera de Israel, todos y cada uno de ellos salvos en Cristo. Desde Génesis hasta Romanos 11:5 tienen sus pasajes ahí a mano. La iglesia es invisible y visible a la vez. En la realidad interna o espiritual, ella está constituida por aquellos santos escogidos de Dios que tienen compañerismo entre ellos, estos que han sido unidos a Cristo, quien es su Salvador. Esta iglesia invisible es la verdadera iglesia. Pero cabe destacar que las comunidades llamadas iglesias también tienen en sus filas visibles a otros que no son hermanos ni miembros del cuerpo. Lo podemos ver en 2 Timoteo 2:19, 2 Tesalonicenses 3, verso 2, etc. Todos los que en todas las épocas confiesan el Evangelio y vienen a Cristo en obediencia al mismo y no arruinan el testimonio de su profesión externa con pecados escandalosos, con herejías destructoras o errores groseros, son santos por profesión, y de ellos están constituidas las iglesias. La iglesia de Dios tiene una cabeza, el cual es Cristo. A él el Padre le ha designado, dándole todo poder y autoridad para establecer el orden y gobierno de la iglesia. Por lo tanto, no hay otro gobernante o cabeza de ella. Quien se levante en usurpación de este título regio no es más que un anticristo y un emisario de Satanás. Las ordenanzas o sacramentos de la iglesia. Las escrituras nos hablan de dos ordenanzas bien claras. Una es el bautismo y la otra es la cena del Señor. Acerca del bautismo. Sobre el bautismo debo decir que esta ordenanza se ha de administrar a aquellos que han hecho una profesión pública visible y creíble en el Señor Jesucristo, en arrepentimiento y fe, con plena conciencia de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo para la remisión de sus pecados. Diríamos, serían las personas aceptas para el bautismo. El bautismo se ha de realizar por inmersión, luego de un tiempo prudencial de discipulado en personas que puedan intelectual y voluntariamente entender la ordenanza que van a recibir, por lo cual no tendríamos un límite mínimo de edad, ya que hay individuos que de muy temprana edad dan fruto de vida nueva. Agrego que, esto es una convicción mía, en caso de no poder bautizar por inmersión a algún creyente por cuestiones de discapacidad, por estar postrados o en el lecho de muerte, se podrá administrar el bautismo por aspersión, volcando agua sobre la cabeza de la persona, proclamando la fórmula bautismal. Documentos históricos de la iglesia temprana, la vida H, mis hermanos saben de lo que estoy hablando, nos muestran que a veces se podría hacer esto como una excepción a la regla, no como la regla, una excepción a la regla. Voy a citar a Joshua Greer, que dice: el bautismo no regenera por sí mismo, sino que expresa poderosamente la fe del individuo en la suficiencia de Cristo para salvar. El ejemplo más claro es el ladrón en la cruz. La suficiencia de Cristo para salvar. Acerca de la cena del Señor. La cena del Señor fue instituida por Él mismo la noche que fue entregado, y esto quedó establecido para que los creyentes la practiquen de esa forma hasta que Él regrese. Dentro de la interpretación de la cena del Señor hay varias posturas. Mi postura y mi convicción es la de la unión sacramental. Esta se diferencia de la transustanciación católica al no ser una transformación física, sino una presencia real espiritual mediada por la fe, donde los sacramentos son signos y sellos del pacto.
Debo aclarar que tampoco es mi convicción el mero memorial, ya que la cena es un momento solemne, de profunda espiritualidad y fortaleza para el pueblo del pacto. Explico aquí un poquito mis fundamentos. Cristo está verdaderamente presente y se ofrece en la cena del Señor, pero su cuerpo humano está físicamente en el cielo. El Espíritu Santo une al creyente aquí en la tierra con Cristo en el cielo. La eficacia del sacramento o de la ordenanza no es automática, como se practicó años en la historia de la Iglesia. Había un término que se llamaba ex opere operato, que significaba por la obra realizada. Esta indicaba que los sacramentos son eficaces por sí mismos, sin importar la dignidad del ministro ni del que recibe la ordenanza. Eso no es mi postura, sino que la eficacia del sacramento reside en la fe dada por el Espíritu Santo, quien hace efectiva la unión. Entonces existe una unión sacramental donde el pan y el vino, signos, se vinculan a la palabra de la promesa, convirtiéndose en un medio de gracia. En resumen, la unión sacramental reformada enfatiza que el Espíritu Santo nos une a Cristo, permitiéndonos recibir espiritualmente todos los beneficios de su salvación mientras participamos de los elementos físicos. También, claro que es mi postura, que los elementos o especies que el Señor consagró de manera solemne son el pan y el vino, por lo que introducir otras especies como jugo o algún alimento que no sea amasado de harina es ir en contra de las únicas especies que el Señor consagró. Los únicos que deberían participar de la misma son hermanos que por su profesión de fe y un testimonio que no destruya dicha profesión, son dignos de recibirla para su salud espiritual, la introspección y fortalecer la esperanza en la parucía. Quienes sean indignos por no discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, viviendo vidas contrarias a la profesión de fe, no deberían de participar de la mesa del Señor, porque juicio comen para sí, como dice 1 Corintios 11, 27 al 30. Acerca de los oficiales de la Iglesia, según las Escrituras, la Iglesia debe constituirse sobre el fundamento puesto por los apóstoles y profetas. Los apóstoles y profetas que pusieron el fundamento, la doctrina apostólica, ya no son oficios que necesiten ser renovados, ya que el fundamento en una construcción se pone una sola vez. De esta manera ellos siguen ejerciendo su autoridad a través de las Escrituras. El último apóstol que tenemos en las Escrituras es el apóstol Pablo. Él mismo lo dice en 1 Corintios 15, 8 y 9. Los únicos oficios que se han de renovar y de los cuales deben estar constituidos los ministerios de las iglesias locales son los pastores, paréntesis, ancianos u obispos, títulos intercambiables, los diáconos, maestros y evangelistas. Los ancianos o pastores son aquellos que han sido, acerca de los oficios, que todos son de índole docente, diríamos. Cada uno de ellos tienen que ver con la enseñanza y el pastoreo. Los ancianos o pastores son aquellos que han sido llamados por Dios a tan noble y trascendental oficio, y que dicho llamado es confirmado por la iglesia local, Tito 1, verso 5. Los requisitos para llamar al ministerio de los pastores tienen dos aspectos. Uno de habilidades dadas por el Espíritu, dones para la enseñanza, y segundo de carácter moral e integridad. 1 Timoteo 3, 1 al 7, Tito 1, 6 al 9. Acerca del pastorado femenino y el ejercicio de autoridad de la mujer en la iglesia local, debo decir que es una rebelión deliberada a lo que es explícito en las Escrituras, que la responsabilidad de estos oficios es exclusividad de los hombres y que la usurpación de ellos se debe a la propia desobediencia a las Escrituras y en otros casos a la falta de una buena teología y de hombres piadosos comprometidos con el Señor. La mujer cristiana piadosa ha de poner sus dones al servicio de la iglesia y a su comunidad. No es que se excluye a las hermanas, para nada. Tienen mucha responsabilidad. La responsabilidad y autoridad de la iglesia. Esto hace un tiempo lo habíamos estudiado con los hermanos acá y fue de mucha bendición. A la iglesia así reunida, el Señor Jesucristo le ha dado autoridad delegada por Él mismo para atar y desatar, para disciplinar y afirmar a los creyentes. Debe cada iglesia local practicar el unos a otros en todos los imperativos que encontramos en las Escrituras. Amaos unos a otros, servíos unos a otros, sobrellevad los unos las cargas de los otros, hospedaos los unos a los otros
animaos unos a otros, confesaos vuestras ofensas unos a otros, recibíos los unos a los otros, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Mi convicción es acerca del gobierno congregacional. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero Él no ha delegado solo poder a los ancianos, sino que ha delegado cierta autoridad a los ancianos y cierta autoridad a los miembros, de los cuales los ancianos forman parte. Los ancianos tienen la responsabilidad de presidir, enseñar la palabra y todo aquello que tenga que ver con el culto público y ministerio de la iglesia. La congregación tiene la responsabilidad de elegir en asamblea los ancianos y diáconos, como también la de removerlos si los mismos se desviaran por pecados groseros o herejías que contradigan la sana doctrina. De la misma forma, la congregación tiene la autoridad de expulsar a los miembros que con su testimonio destruyan su profesión de fe o que luego de varias amonestaciones causen divisiones en la iglesia local. Los pasajes están ahí a disposición. Acerca de los medios de gracia para la edificación de los creyentes. Primero, la oración. La oración privada y comunitaria es fundamental para el crecimiento en una relación de amor y dependencia con nuestro Salvador. Es por medio de ella que experimentamos la providencia de Dios respondiendo a nuestras plegarias. La lectura de las Escrituras. La lectura privada y comunitaria de las Escrituras van de la mano con nuestro crecimiento en el conocimiento de nuestro Salvador y nuestra obediencia a Él. La comunión de los santos. Los creyentes estamos llamados a tener comunión con su pueblo, a no estar aislados del mismo. Las promesas de bendición y vida son dadas a la iglesia en su conjunto, no hay individuos particulares. Por lo que descuidar esto es despreciar el medio de gracia que el Señor proveyó para nuestra salud. Hasta aquí. Muchas gracias, Franco. Preguntas que puedan tener sobre esta doctrina, eclesiología, la doctrina de la iglesia. Una de las cuestiones más difíciles del pastorado es aplicar la disciplina de la iglesia. ¿Cuáles son los beneficios de aplicar bíblicamente y los peligros de no hacerlo? Muy bien. Primero que es un imperativo para nosotros, para la iglesia, la disciplina eclesiástica. Beneficios es que con la disciplina de la iglesia, utilizando, digamos, los parámetros que el Señor nos dejó, la amonestación privada, la amonestación con otro hermano y con algunos testigos, y en todo caso la excomunión cuando se necesita, la persona persista en vivir en pecados escandalosos. Estamos hablando siempre de pecados escandalosos. La excomunión o la disciplina en la iglesia tiene un fin que es la de restaurar finalmente, luego del proceso, al hermano que cayó. No es la destrucción del hermano, sino que el hermano vuelva al arrepentimiento. ¿Repreguntar la otra parte? Y la otra, Creo que era el peligro. el El peligro de no hacerlo. Creo que, primero porque diluimos la seriedad de lo que estamos haciendo en una iglesia y el Evangelio, y que las consecuencias es que no cuidamos la santidad, la reputación de la iglesia, y creo que es un acto de maldad y negligencia de parte de un pastor o de un anciano que no tome cartas en el asunto cuando hay un caso de disciplina, porque eso trae salud a la iglesia local. Es ejemplificador para el resto de la iglesia. No sé si responde. Una pregunta solo para entender más tu postura. Mencionaste la oración, la lectura, la comunión. En cuanto al ayuno, ¿tenés una postura? Y si tu postura es practicarla, ¿cuál sería el objetivo y el beneficio de hacerlo? Bueno, ese es un tema, me metiste ahí, parece simple, pero no es simple, pero no me invito más. Mira, el tema del ayuno se ha exacerbado a niveles que no son bíblicos.
El ayuno es bíblico porque está en la Biblia. Se puede utilizar como un método de disciplina y apartarnos para el Señor, para orar, para practicar la oración, ¿no? La búsqueda del rostro del Señor. Pero no es un imperativo, ni es un mandato, ni siquiera un medio de gracia. Yo al menos no lo considero como un medio de gracia, sino la oración y lo que puse allí. Creo que todo tipo de ascetismo termina desviando la atención. En vez de ponerla en Dios, la ponemos en lo que nosotros podemos lograr y termina siendo algún tipo de legalismo dañino. Si querés repreguntarme al final. Correcto, dos preguntas. La primera, por lo que entiendo acá, pones a Israel como parte de la iglesia. ¿Puede ser que entendí eso acá en la primera pregunta? Sí. Como que la iglesia es una continuidad de Israel. ¿Eso es así? No, creo que hay un pueblo escogido desde la eternidad, antes de la ley, después de la ley y diríamos en esta era evangélica. Creo que la iglesia está compuesta por el remanente de todas las épocas. No necesariamente todos los israelitas son Israel o son verdaderos judíos, sino que había verdaderos israelitas dentro del pueblo de Israel. Si no erro, Romanos 11, ¿no es cierto? Entonces, no creo que el solo hecho de pertenecer a la etnia lo convertía en pueblo de Dios. Esa es mi convicción. Al menos es lo que entiendo en Romanos 11. Sí. Cuando hablas acá de un punto que dice que la iglesia no es una novedad del Nuevo Testamento, separada de la iglesia del Antiguo Testamento, ¿a qué hace referencia con eso? ¿O qué querés dar? Claro, porque sabemos que hay... ¿Son dos cosas separadas, la Israel y la iglesia? No, para mí hay un pueblo, no solamente, que está compuesto de los verdaderos... Digamos, ahora en el presente la iglesia sería... El Israel de Dios. Porque ya creo que ahora cuando lleguemos a escatología, algo voy a dar un poquito más de claridad acerca de mi postura acerca de él. Pero creo que está compuesta por todos aquellos que están en Cristo. Desde el Antiguo Testamento mirando hacia el futuro en la promesa y nosotros mirando hacia el pasado en la cruz. Pero no a una etnia. Que había salvación dentro de la etnia, pero no todo israelita era verdadero Israel, como nos dice Romanos. ¿Alguna pregunta más? ¿Entienden sobre eclesiología? Sí, dos preguntas. Respecto al bautismo, si hay algún criterio etario, es decir, hay alguna edad que ustedes tomen como criterio para decir a partir de tal edad una persona, obviamente, por hecho profesión creyente, se puede bautizar, y si es menor a esa edad no, si tiene un criterio al respecto. No hemos tenido la oportunidad de hacerlo, ni de que se nos plantee. Pero creo que un chico que puede entender con claridad el Evangelio, su pecaminosidad y la necesidad de Cristo, el Salvador, si puede comprender con claridad eso, podría bien bautizarse. Pero creemos que normalmente eso se da cerca de la adolescencia, no tan pequeños. Por ahí cuando son pequeños, al menos entiendo, los niños comparten la fe de sus padres y son instruidos en la fe de los padres, pero tal vez no siempre ellos comprenden totalmente. Bueno, gracias. Y la segunda pregunta es respecto a participar en la Santa Cena. Aquí muy bien describís quién debería participar y quién sería indigno de hacerlo. Esto sabemos que hay una instrucción a evaluarse, a examinarse, a probarse a uno mismo, pero también sabemos que a veces hay una intervención pastoral en este escenario. Entonces quería saber cómo
vos o cómo ustedes la pastoral acá manejaban esa dinámica donde la persona se debe evaluar, pero también hay una evaluación pastoral del comportamiento del hermano, que puede estar en pecado, puede haber caído y haber reconocido. ¿Cómo manejan eso en relación a si participa o no participa de la cena? Bueno, sé que hay distintas posturas en cuanto a esto. Aquí en la iglesia local, por decisión del equipo pastoral, diríamos, de la iglesia, tenemos la comunión, digamos, es abierta a todo aquel que haya profesado. Particularmente intentamos predicar, utilizar la cena del Señor, como la hacemos público, con todos los hermanos presentes. Sé que hay otras posturas que lo hacen solo los miembros, y a veces vienen personas que participan, familiares, que algunos son creyentes. Entonces la comunión en ese sentido es abierta, pero se predica con claridad el Evangelio, la necesidad de comprender, de hacer introspección, y nunca es la idea, incluso con el hermano que pecó, la idea no es alejarlo de la mesa del Señor, sino que haga su sana introspección, se arrepienta y participe de la cena. O al menos entiendo que la idea no es negarle la copa al creyente, sino como, en mi convicción, que es un medio de gracia y que nos comunica esa gracia de la obra de Cristo. Si se predica el Evangelio visible, como solemos decir, a través del pan y de la copa, la idea es que la persona proceda al arrepentimiento y participe, no excluirlo, no. Pero en los casos de pecados escandalosos o dudosos, intentamos sí hablar o le incentivamos a que no participe y que piense en cómo está, que espere, porque si no come juicio para siempre. El bautismo es parte del requisito para la Santa Cena. ¿Qué postura tiene la iglesia? Debería ser. Sí, debería ser como, digamos, parte del discipulado cristiano, el bautismo, y la cena del Señor, la comunión con el cuerpo de Cristo. Una pregunta del bautismo. ¿Sí? El bautismo, dijiste bien claramente usando una frase de que no es parte de la salvación, pero hay, ¿cómo lo clasificas? ¿Es un símbolo? ¿Es un signo? ¿Realmente es algo que nos recuerda? ¿O hay algo espiritual que está pasando? Medio de gracia, sí, espiritual, plenamente un medio de gracia que, como lo escribí lo puse en una frase. El bautismo no regenera por sí mismo, sino que expresa poderosamente la fe del individuo en la suficiencia de Cristo para salvar. Y creo que como la cena del Señor nos comunica esos beneficios de Cristo, la salud para nuestra alma, esa unión con Cristo, también pienso que en el bautismo es un medio de gracia que fortalece al nuevo creyente. O lo confirma, hay tal vínculo con lo que representa con su realidad interna. No sé si responde tu... O sea, es un testimonio, pero algo sucede en la persona al bautizarse. Al bautizarse no, eso no lo podemos corroborar. Claro, sí. No, ahí no aplicaría el exo pede operato. No aplicaría ahí. Esa es mi pregunta, ¿se pasaba algo? No, o sea, lo que diríamos hace efectivo el medio de gracia es la fe genuina en el creyente, que ha sido renovado, que ha sido regenerado, no la ordenanza por sí misma. No sé si... Pero entonces hay una distinción con la ordenanza de la Santa Cena en tu postura, porque en las personas sí pasa... Pero es para los creyentes. Para los creyentes. Creo que estamos de preguntas. ¿Podemos pasar? ¿Nos quedan? ¿Hay una pregunta? Voy a ser grosero de una pregunta que me parecía muy importante. En caso de que en el servicio de la cena se hacen casos de personas, por ejemplo, celíacas, que no pueden pedir harina, de trigo por lo menos. De trigo. O el caso de alcohólico. Alguna persona que esté en un proceso de estar libre de consumir alcohol,
Bueno, lo que el Señor consagró es el fruto de la vid. En todo caso, se podría hacer un tratamiento, como sé que en algunos casos se hace, que se elimina el alcohol, pero sigue siendo fruto de la vid. Es mi convicción que lo que el Señor consagró fue el pan y el vino. Porque introducir, no sé, otra cosa me parecería que sería complicado. Bueno, al menos en mi conciencia es así. Pero sí podría, como en algunas iglesias, no sé en sus iglesias cómo hacen, pero algunos hacen un tratamiento al vino y se quita el alcohol y participan en un vino, digamos, tratado sin alcohol. ¿Responde algo de eso, Pedro? Escribo cero, la pregunta me pareció muy interesante, por eso Rompió la regla de No, pero lo habíamos hablado hace poco. Sí, hace poco lo hablamos. Sí, estuvimos. Muy bien, hermano, nos queda poco. Estamos a 2 momentos. Próxima doctrina, que es la última. Angelología, doctrina de los ángeles. Franco. Angelología, doctrina de los ángeles. Los ángeles son seres espirituales definidos como servidores de Dios, mensajeros con voluntad, raciocinio, poder y moralidad, aunque no poseen un cuerpo físico. Los ángeles son parte de la creación de Dios, por lo tanto, no han existido siempre. Pasajes como Nehemías 6, Salmo 148, 2, 5, Colosenses 1, 16 nos hablan de eso. Los ángeles fueron dotados de facultades morales y una voluntad. Unos fueron puestos sobre la base de su propia voluntad, de la que podían caer, y otros ángeles escogidos son preservados por la gracia de Dios, por lo tanto no pueden caer de su posición. Los ángeles son siervos de Dios que hacen su voluntad y ejecutan sus juicios. Hechos 1, 7, Salmos 103, 20 a 21. Los ángeles están delante de Dios contemplando y adorando a Dios. Los ángeles realizan tareas ordinarias junto a los hombres y guardándoles y ministrándoles, como también se unen a ellos en la adoración a Dios. Los ángeles, según la Biblia, tienen rangos: arcángeles, querubines, serafines, principados, potestades y dominaciones. Ahora acerca de los ángeles caídos. Estos son los que se convirtieron en demonios y también poseen rangos, ya que ellos son aquellos que en la rebelión perdieron su posición santa, aunque retuvieron parte de su poder para hacer el mal. Satanás, o Lucifer, identificado como el líder principal, el lucero hijo de la mañana, que desafió a Dios, Isaías 14:14, principados y potestades, términos usados para describir la estructura organizada de las fuerzas demoníacas. Demonios, término genérico para los ángeles que cayeron y trabajan en el engaño. Acerca de ellos voy a hablar del destino de los ángeles caídos. Para ellos hay solo condenación permanente tras su rebelión. Los ángeles caídos no pueden ser redimidos ni perdonados. Hay un juicio reservado, están retenidos bajo cadenas de oscuridad en el infierno, esperando el juicio final. Rebelión voluntaria, a diferencia de la humanidad, cuya caída fue influenciada. Los ángeles se rebelaron por voluntad propia. Para ellos no hay redención en Cristo. Jesús no murió para salvar a los ángeles, por lo que no hay expiación para ellos. ¿Preguntas sobre astrología? Iba a hacer una pregunta que no da lugar para este momento, pero sé que hay posturas donde se piensa o se cree que ya no pueden haber más endemoniados y que sí, sin hablar de cristianos llenos del Espíritu, sino en general. ¿Vos pensás eso o no? ¿Cuál es tu postura? Yo sí creo que hay personas, podríamos decir, personas que están bajo influencia y que hay personas que están endemoniadas. Sí, es mi convicción que es así. Y si querés te respondo la otra también. Y en cuanto a cuál es el trato o qué se hace con el endemoniado,
Sí. cómo se lo libera. No sé si... Eso no estaba dentro de las Ah, preguntas. Bien, bien. Por supuesto que acerca de esto hay mucha distorsión, ¿no? Particularmente todo lo que tenga que ver con la demonología carismática, y en la que encontramos que supuestamente hay creyentes que necesitan ser liberados de espíritus. Una contradicción de términos. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, no podría haber un espíritu demoníaco. Aunque los creyentes, en mi convicción, que pueden ser influenciados, pueden ser oprimidos, y en ese sentido, y que la responsabilidad nuestra es someternos a Dios y resistir al diablo. Con respecto a personas endemoniadas o oprimidas por Satanás o sus demonios, ya que él no puede estar en todos lados, no es omnipresente, creo que podemos orar por ellos y debemos hacerlo, que debemos de clamar. Y me gusta el pasaje de Judas, en el cual él dice que no se atrevió a preferir juicio de maldición contra Satanás, sino que le dijo que el Señor te reprenda. Entonces, en la experiencia como pastor, diríamos, reformado, cuando me ha tocado algún caso, he orado de esa forma y creo que el Señor libera. Pero no en los términos de la demonología carismática, que es un exceso y es una confusión muy grave. Justamente quería preguntar cómo contrarrestar todo lo que es la liberación, pero de ejemplo, el espíritu del enojo, el espíritu del adulterio. Hoy hay una guerra espiritual, hay libros que se leen, que se escriben sobre eso. Y una persona endemoniada, ¿qué es lo que realmente necesita para ser libre? Empiezo por el final. Como toda persona que está muerta en sus delitos y pecados, porque partimos que si está endemoniado es una persona que no tiene una vida nueva en Cristo, necesita el Evangelio. Necesita el Evangelio de la gracia de Dios, necesita la predicación clara para que pase de las tinieblas a la luz, para que salga de la oscuridad y venga al reino de Cristo. Segundo, con respecto a lo otro, complicado. Yo vengo de ese movimiento y lo experimenté, lo viví, y sé que es muy confuso porque se utilizan muchos pasajes sueltos y esos no son espíritus, son fruto de la carne, y no hay espíritu de enojo, hay enojo, y que cuando alguno dice que no se ha tentado, sino en su propia concupiscencia es tentado. Y pienso que a todo lo que se le llama hoy espíritu no tiene nada que ver con lo espiritual. Es quitarnos un poco a lo Adán, la mujer que me diste, el Satanás y el diablo es el que me hace enojarme, el que me hace ser lujurioso, el que me hace esto. No, creo que somos nosotros, víctimas. No es bíblico, es diabólico. Realmente ahí sí está operando Satanás. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Si no, ya sé que queremos ir terminando este bloque precioso. La verdad que se está disfrutando un montón. Si vamos todos a nuestras casas deseando aprender más de la palabra de Dios, se cumplió el propósito. Así que, hermanos, vamos a la última doctrina de esta noche ya, escatología, doctrina de las últimas cosas. Bueno, acerca de la escatología o la doctrina de las últimas cosas, voy a hacer algunas aclaraciones. Sé que mis hermanos ya lo han leído, pero también porque sé que hay miembros de otras congregaciones y nunca va a ser mi intención crear ningún tipo de confusión acerca de esto. Con respecto a este tema hay un gran debate académico. Todos los pastores que están aquí, los que hemos estudiado en algún seminario, lo sabemos. Y cada escuela escatológica tiene puntos fuertes a favor y otros tal vez más débiles en contra. Sin declararme a mí mismo como un experto en este tema, solo soy un estudiante y seguiré aprendiendo
de las distintas propuestas con respeto académico y temor a la palabra. Porque no creo que uno deba ser, esta es mi convicción, que uno deba ser tibio o temeroso de expresar sus convicciones, que vengan de una buena conciencia y de haber al menos estudiado un poco las propuestas escatológicas, aclaro, sin compromisos denominacionales o académicos en el caso de pertenecer a un seminario. Es más, pienso que como pastor de la iglesia local a lo que estaba aspirando, uno debe tener una fuerte convicción acerca de estos temas, como lo tenemos de las demás doctrinas, ya que debemos preservar la paz y la unidad de la iglesia local y no permitir las divisiones de este tipo. Entiendo por la misma razón de que hay 3 grandes escuelas escatológicas, las 3 no pueden tener razón en todo. Una debería imponerse por sobre las demás. Pero creo que el Señor sabiamente dejó un poco de espacio, detalles, símbolos, ciertos grises, para que sigamos estudiando siempre. Es mi convicción que las posiciones escatológicas podrían entrar en la categoría de error, más no de herejía. Puedo no estar de acuerdo con un hermano premilenial o un hermano postmilenial, pero sigue siendo mi hermano. Esa es mi convicción. Cabe aclarar que mi formación como creyente en los primeros años de mi vida fue premilenial, dispensacionalista, como mayormente lo que sucede en las iglesias evangélicas, pero cuando conocí parte de la ortodoxia cristiana, este tema pasó también por un filtro de estudio acerca de ello, y de allí que mi convicción escatológica es amilenial, y voy a dar las siguientes razones. El amilenialismo es una postura escatológica que, de manera general, enseña que el milenio del que habla Apocalipsis 20, 1 al 10, se refiere al tiempo presente de la iglesia donde Cristo está reinando en un trono celestial y que culminará con su segunda venida. El orden y la naturaleza de los eventos escatológicos, según el amilenialismo, es como sigue. Primero, gobierno actual del Mesías en un reinado espiritual. Cristo es el verdadero Israel de Dios, de lo cual el Israel étnico del antiguo pacto era un tipo o sombra. Como la iglesia está unida a Cristo, la iglesia también es considerada como el Israel de Dios. Esta iglesia es el único pueblo de Dios en el nuevo pacto y está compuesto tan solo de creyentes en Cristo, tanto de entre los judíos como de entre los gentiles. Y ahí están los pasajes. Segundo, la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo será un evento único, conjuntamente con el arrebatamiento de la iglesia. Es lo que se conoce en escatología como el post-tribulacionismo. Estos pasajes que ahí están en sus notas demuestran la gloriosa parucía como un solo evento y no como una serie dividida de eventos separados. Tercero, conjuntamente con su venida habrá una resurrección general y todos los cristianos recibiremos al Señor en el aire. La manifestación del reino de Dios prometido en el antiguo pacto halla su cumplimiento definitivo en la persona de Cristo. Este tendría 2 etapas fundamentales: siembra en su primera venida y cosecha en su segunda venida. Cuarto, los enemigos de Cristo serán vencidos y será celebrado el juicio final. Los autores del Nuevo Testamento interpretaron muchas veces muchas profecías del Antiguo Testamento acerca de los postreros días como cumplidas plenamente en Cristo y o la iglesia, ya sea en la primera venida, en la segunda o en ambas venidas presentadas como un solo evento. Ahí están pasajes que los puse para comparar Amós 9, 11 al 12 con Hechos 15, 14 al 18 y Isaías 65, 17, 66, 22 con Apocalipsis 21, 1. Quinto, finalmente, el mundo actual será destruido por fuego y los justos pasaremos a habitar el cielo nuevo y la tierra nueva por toda la eternidad. La división de la historia de la humanidad en 2 etapas, esta era presente y la era venidera, como es enseñado por Cristo y Pablo, es más consistente, por mi convicción, con el esquema milenial. ¿Cuándo termina esta era presente y cuándo comienza la era venidera? En la segunda venida de Cristo. Sumo a este repaso corto y general de mis convicciones lo siguiente. Pedro dice que el mundo de ahora será destruido por fuego el día en que ocurra el juicio de Dios. ¿Cuándo ocurrirá el juicio de Dios? Cuando Jesucristo vuelva en la segunda, cuando Jesucristo vuelve. En ese momento no habrá oportunidad de salvación.
Con la segunda venida será establecida la tierra nueva. La enseñanza de Cristo respecto al juicio final, Mateo 25, 31 al 46, excluye cualquier reino terrenal intermedio entre la segunda venida y el estado eterno. El debate en torno al Apocalipsis 20, de 1 al 10, el milenio, el libro de Apocalipsis puede ser explicado como un conjunto de visiones que, aunque suceden una detrás de la otra, representan un paralelismo progresivo que atraviesa toda la nueva dispensación, desde la primera venida de Cristo hasta su retorno en gloria. Y ahí hay unos pasajes. Hay algunos detalles del mismo pasaje de Apocalipsis 20, 1 al 10, que nos pueden ayudar a defender el postulado de que él mismo se refiere a esta era evangélica. Un ejemplo de ello son los 1000 años. Este mismo pasaje, al igual que el resto del libro de Apocalipsis, está lleno de símbolos. Ejemplos: la llave del abismo, la gran cadena, el dragón, la serpiente. Y en la Biblia el término 1000 muchas veces es usado de forma simbólica. Y hay otro montón de pasajes ahí que puse. De modo que los 1000 años de Apocalipsis 20 pueden estar indicando un periodo largo pero definido de tiempo. Otro ejemplo es la atadura de Satanás. Como parte de la simbología del pasaje, la pregunta que debemos hacernos es: ¿en qué sentido Satanás ha sido atado en esta era evangélica? Y ahí cito a Antonio Oekema, que responde al respecto. La atadura de Satanás durante la era presente del Evangelio significa que, en primer lugar, él no puede evitar la propagación del Evangelio, y segundo, que Satanás tampoco puede juntar a los enemigos de Cristo para atacar a la iglesia. Este no es el único pasaje del Nuevo Testamento donde se menciona esta restricción del poder de Satanás. También están los tronos y las almas. La palabra tronos en Apocalipsis siempre se usa para referirse a tronos en los cielos o en la Nueva Jerusalén que baja del cielo, salvo cuando habla del trono de la bestia. Y tenemos también la palabra alma, que se utiliza en Apocalipsis 6, 9 al 11, para referirse a los creyentes que han muerto, sobre todo los mártires, y que esperan el día de la resurrección. No debe resultar extraño entonces si en ese pasaje le damos el mismo uso a estos términos, de modo que aquí parece ser que se nos habla de un reino milenial simbólico de los que han muerto en Cristo, principalmente los mártires, durante la actual era evangélica. Estas almas volvieron a la vida en el sentido de que al partir de este mundo que les fue antagónico hasta que les dio muerte, pasaron una vida mejor, ya que en ese momento comenzaron a reinar con Cristo, a diferencia de los que mueren sin Cristo. La primera resurrección de la que habla Apocalipsis 25 es entonces el estado de vida superior que pasan a gozar todos los creyentes en alma al momento de morir. Estos no sufrirán la muerte segunda, a diferencia de la primera muerte, en la que todos participan, sean creyentes o incrédulos. La muerte segunda es la condenación que han de recibir los incrédulos por la eternidad. Acerca de la confrontación final, Apocalipsis 20, 7 al 10, vemos esto, que esta era presente concluirá con el desatamiento de Satanás, es decir, con un esfuerzo final de su parte de destruir al pueblo de Dios. Pero sus propósitos serán frustrados con la intervención divina, destruyendo a sus enemigos con llama de fuego. ¿Cuándo ocurrirá esta intervención divina con fuego para destruir a los enemigos del pueblo de Dios? Cuando Cristo vuelva, según 2 Tesalonicenses 1, 7 y 8, 2 Tesalonicenses 12. El juicio final. Este es el evento donde el juez universal desplegará en toda su gloria su justicia y misericordia. Allí no se pesarán los corazones ni nada parecido, ya que nuestro Dios conoce todas las cosas antes de la fundación del mundo. Ese glorioso día Dios tratará con perfecta justicia a cada uno. Tanto los réprobos como los escogidos recibirán una justicia plena, mucho más clara de la que experimentaron mientras vivían en este plano. El día del juicio es también parte de la esperanza cristiana, donde la necesidad de justicia será satisfecha plenamente. La realidad de que Dios traerá todo a un perfecto juicio nos libera en este mundo de buscar la justicia por mano propia, nos libera de la venganza y nos estimula el perdón. Acerca del infierno, quiero dar una definición. El infierno es un lugar de tormento eterno y consciente para todos aquellos que no han confiado en Jesucristo. Implica la separación definitiva de la misericordia de Dios y de su pueblo, una experiencia interminable de juicio divino y el justo castigo por el pecado. Romanos 9:22, Filipenses 1:28, 3:19, 1 Tesalonicenses 5:2. El infierno es un lugar, aunque según las Escrituras esto no es solo un estado, sino un lugar físico en un lugar determinado. Debemos reconocer que el infierno no es principalmente un calabozo de tortura arbitraria,
sino que será la separación total de la gracia de Dios y la consumación de su justa justicia. Es el lugar donde por la eternidad el hombre se encontrará experimentando las consecuencias del pecado y la ausencia del favor divino. El infierno es el lugar de retribución. El sufrimiento es directamente proporcional a la maldad del pecado. Es la exigencia de la justicia perfecta de Dios. En el infierno se experimentará la ausencia de la gracia común. En la tierra, incluso los incrédulos experimentan bondad, amor, misericordia de Dios. En el infierno, esta gracia se retirará por completo. Mateo 5:45, y tenemos el ejemplo de la parábola allí en Lucas 16. En el infierno será allí la presencia de la ira de Dios. No es un lugar donde Dios esté ausente, sino un lugar donde su presencia se manifestará exclusivamente en forma de ira y juicio. Eternidad consciente. Es un estado irreversible de miseria eterna y consciente, sin posibilidad de arrepentimiento o redención. Pasajes Mateo 13, 40 al 42, Marcos 9, 48, Apocalipsis 14, 11. Ahora vamos a hablar de algo más lindo, el cielo. Las Escrituras nos dicen que el fin escatológico será vivir eternamente con Dios en un cielo nuevo y una tierra nueva, aunque normalmente se le llame solamente el cielo. La realidad será un cielo y una tierra renovada con el pueblo de Dios, viviendo en la tierra de Dios bajo el gobierno de Dios eternamente. El cielo, según las Escrituras, es un lugar. Jesús fue ascendido al cielo y este lugar no es un lugar etéreo, sino un lugar que existe en el tiempo-espacio. Eso sí sabemos que no lo podemos visualizar ahora, nuestros ojos naturales no pueden ver aquello que efectivamente existe. Todo este mundo espiritual interactúa con nuestra realidad física. Lo pueden ver después en Segunda de Reyes 2:11, Génesis 5:24, etc. La creación física seguirá existiendo luego de su renovación y nosotros seguiremos actuando en ella. La creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Las Escrituras nos dan ciertas pistas acerca de la vida gloriosa que tendrán los redimidos. Allí nuestros cuerpos resucitados serán parte de la creación renovada. Aunque la Biblia nos dice efectivamente que el mundo, así como lo conocemos, pasará por fuego y los elementos serán deshechos, 2 de Pedro 3:10 y Apocalipsis 20:11, Apocalipsis 21:1. También las Escrituras nos hablan de que la tierra permanece. Entonces, lo que sucederá será un cambio radical o una renovación, donde los efectos y marcas del pecado serán borrados para siempre. Conclusión. Es mi convicción acerca de este punto que el sistema escatológico amilenial nos ayuda a enfocarnos mejor en el tema fundamental de las profecías. El tema no es la nación de Israel, ni el milenio, ni el reino milenial. El tema central es el Señor Jesucristo. Él es el esposo que viene a consumar su unión con la iglesia y nada podrá detener ni frustrar ese anhelado de Dios. Y a mis hermanos amados que puedan diferir conmigo en este punto, recordarles que aunque el mal y la hostilidad contra el Señor y su iglesia avancen en el mundo, al final el Cordero vence y la iglesia vence con él. Apocalipsis 17:14. Estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados escogidos y fieles. Amén. La palabra de Dios. Bueno, hermanos del concilio, preguntas sobre la última doctrina, escatología. Estoy cansado ya. No, bueno, es un tema que no hay mucho para profundizar, porque hay distintas posturas, pero ¿cómo lo toman o cómo ves, Juan, la postura de los que mueren antes que Cristo llegue? Su alma, su cuerpo, porque viste que hubo un tiempo donde no se podía cremar cuerpos porque cuando venga el Señor, el cuerpo es a eso me refiero. Primero, la cita, ¿no? Ausentes al cuerpo, presentes con Cristo. En mi convicción que el
Cuando muere el creyente, automáticamente está en presencia de Cristo, disfrutando de la faz de Cristo y esperando la resurrección y un cuerpo nuevo, preparado para estar y habitar con Dios y verle, nuestra esperanza. ¿Qué otro punto era? No, ese. Entonces se podría decir que ya tenemos un juicio en alma y el cuerpo se une después tanto en el infierno como en el cielo. Por supuesto que ahí la cuestión del tiempo, espacio, tiempo y todo eso ya entra otra discusión que puede ser un poco más extensa, pero mi convicción es que si hoy yo parto con el Señor, estoy presente con Cristo. Y ahora sí, para ponerle, entonces, cuando Jesús le dice al ladrón, es cierto, hoy te digo. Esa. Sí. Perfecto. Estarás conmigo en el paraíso. A ver. Franco, una pregunta. ¿Cuál pensás que es el propósito de la escatología? Es la esperanza cristiana. Por supuesto que, como les decía al principio, intento que esto sea lo más respetuoso posible. Y tiene, la escatología podríamos decir que tiene algunos, como un cuerpo que habría que respetar, una columna vertebral. Que el Señor regresa, el Señor nos resucitará, que Él traerá a todos a juicio y que tendremos una vida gloriosa en una tierra renovada. Gracias. ¿Alguna pregunta más que tengan sobre esta doctrina? Muy bien. ¿Se portaron bien? El segundo bloque, ¿no? Medio cansado. Mira, acá tenemos. Ahí está. En el tribunal de Cristo, no recuerdo, no hubo ninguna mención. No hice mención, es verdad. En ese momento, podríamos decir, se leerán las actas y los que no estén en el libro, aquellos escogidos, pasarán a la condenación y los creyentes recibirán las recompensas. Es mi convicción acerca de esto. Bueno, hermanos, tenemos el tiempo ahora más precioso que es poder hablar. El concilio se va a retirar. Vamos a hablar obviamente antes. Va a retirar para justamente charlar entre nosotros. Mientras, vamos a recibir algunas invitaciones de Joaquín ahora y luego los vamos a pedir que vuelvan a venir para poder escuchar juntos la recomendación que tiene el concilio para Franco, pero principalmente para